El 6 de noviembre de 1984, los estadounidenses votaron para elegir a su próximo presidente. El presidente republicano en funciones, Ronald Reagan, ganó por abrumadora mayoría, llevándose todos los estados excepto Minnesota, el estado natal de su oponente Walter Mondale. Hoy en día, Reagan divide opiniones. Algunos lo ven como un presidente que desreguló la economía y allanó el camino para la gran crisis financiera de 2008. Otros lo elogian como el líder que ganó la Guerra Fría. En 1984, los estadounidenses claramente lo querían por otros 4 años. ¿Qué explica esta opinión dividida sobre el 40º presidente de los Estados Unidos? Esta es la historia de Ronald Reagan, un ícono del conservadurismo estadounidense. El hombre conocido en la historia como Ronald Wilson Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en su casa en el pueblo de Tampico, en el estado de Illinois. Su padre era Jack Reagan. Cuando Ronald nació en 1911, Jack, que tenía 27 años, trabajaba como empleado en una tienda en Tampico. Posteriormente se convirtió en un agente viajero. Las raíces de la familia de Jack estaban en Irlanda. El apellido de la familia originalmente era O'Regan, y el abuelo de Jack, Michael, nació y creció en el condado de Tipperary, en la región central de Irlanda. Él se fue como parte del éxodo masivo después de la hambruna irlandesa de la década de 1840, emigrando primero a Inglaterra y luego a los Estados Unidos. Jack se casó con Nell Clyde Wilson en 1904, una mujer de ascendencia escocesa e inglesa. Jack y Nell tuvieron un hijo llamado Neil 4 años después, en 1908, seguido por Ronald en 1911. La infancia de Ronald no fue fácil. La familia estaba lejos de ser rica, y él fue uno de los pocos presidentes que Estados Unidos ha tenido que provenía de un origen modesto. Los Reagan se mudaban con frecuencia mientras Jack encontraba trabajo como vendedor en Chicago, Monmouth y otras partes de Illinois. Al final se establecieron en la ciudad de Dixon después de la Primera Guerra Mundial, y Ronald asistió a la preparatoria Dixon aquí. El hogar de los Reagan era inestable debido a la bebida de Jack. Más tarde en su vida, intentó caracterizar su infancia como una especie de vida idílica y rústica en la América de los pequeños pueblos. Pero en realidad, Jack Reagan frecuentemente se emborrachaba, y Ronald una vez lo encontró desmayado en la nieve, afuera de la casa familiar en Dixon. Los biógrafos han sugerido que la personalidad de Reagan fue moldeada por estas experiencias tempranas, de maneras que impactaron profundamente su vida posterior. Por entonces, durante su infancia, él se inclinó más hacia su madre. Él adoptó las creencias religiosas de su madre, ya que Nell era protestante y seguidora de los discípulos de Cristo, mientras que Jack, como irlandés estadounidense, era católico romano. Sin embargo, esto no impidió que Ronald se identificara como irlandés estadounidense. Después de la preparatoria, Ronald asistió a Eureka College. Ahí obtuvo una licenciatura, estudiando economía y sociología. Sin embargo, Reagan no era un estudiante particularmente bueno, y sus intereses se centraban principalmente en actividades extracurriculares, especialmente el fútbol americano. También disfrutaba del teatro, un interés que a la larga sería fundamental para él. Después de la universidad, Reagan consiguió un puesto como locutor deportivo trabajando para una estación de radio local en Davenport, Iowa. Este fue el periodo de la historia moderna cuando la radio dominaba los medios. La televisión no se popularizaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
y la gente estaba dejando los espectáculos teatrales para ir al cine y escuchar la radio en casa. Había un arte en describir los partidos deportivos en una época en la que la gente aún no podía ver un partido, pero podía imaginar lo que estaba sucediendo si los locutores lo describían bien. Reagan era bueno en esto, y pronto fue contactado por la radio OMS en Des Moines, Iowa, para trabajar en una de las emisoras más grandes de esta parte del Medio Oeste. Por extraño que parezca, para un hombre que llegó a tener una influencia tan importante en la historia del siglo XX, quizá nunca hubiéramos oído hablar de Ronald Reagan si no hubiera sido por su etapa como locutor deportivo de radio. Mientras viajaba por este trabajo con los Cachorros de Chicago en California en 1937, le comentó a un amigo que no le importaría probar suerte como actor. Ella lo presentó a un agente de cine, quien a su vez lo presentó a los ejecutivos de Warner Brothers. Unas semanas después, Reagan tenía un contrato cinematográfico de 7 años, y para cuando terminó 1937, había hecho su debut en el cine como protagonista en Love is on the Air. Aparecería en más de 30 películas durante los siguientes 5 años, con 10 de ellas solo en 1938. Reagan ciertamente no era un rival para Humphrey Bogart o Cary Grant. Era un actor competente de películas de serie B cuya carrera se basaba en su buena apariencia y su profesionalismo. El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos fue arrastrado violentamente a la Segunda Guerra Mundial cuando el Imperio de Japón atacó Pearl Harbor en Hawái. Un conflicto en el que la opinión pública hasta entonces estaba a favor de evitar involucrarse. Para entonces Reagan ya estaba casado. Después de un periodo en el que aparecía regularmente en las columnas de chismes como uno de los solteros más codiciados de Hollywood, se casó con Jane Wyman en enero de 1940. Su primera hija, una niña llamada Maureen, nació un año después en enero de 1941. Luego adoptaron a un segundo hijo, Michael Reagan, que nació en 1945. Una tercera hija, otra niña llamada Christine, nació prematuramente en 1947 y no sobrevivió mucho tiempo. Mientras Jane criaba a Maureen en casa, Ronald se había ido a cumplir con su servicio militar. Había sido reservista del ejército desde 1937 y se presentó al servicio en 1942. Debido tanto a su experiencia como estrella de cine como a su miopía, estuvo principalmente asignado a trabajos de oficina en varias partes del país durante la guerra y apareció en literalmente cientos de cortometrajes de entrenamiento militar y películas de propaganda. Su matrimonio se vino abajo después de la guerra, siendo la muerte de Christine posiblemente un punto de inflexión. Él y Jane se divorciaron en 1948. 4 años después, se casó con Anne Frances Robbins, una actriz que usaba el nombre artístico de Nancy Davis. Con Nancy, Ronald tuvo 2 hijos más, Patty, nacida en 1952, y Ronald Jr. o Ron, nacido en 1958. En Hollywood, después de la guerra, Reagan empezó a volverse una persona más política. De hecho, sus opiniones políticas contribuyeron al colapso de su primer matrimonio. Jane se inclinaba más hacia el Partido Republicano, mientras que Reagan era demócrata. Una situación irónica, dado su imagen posterior, como un ícono del Partido Republicano, aunque esto fue antes de la gran reorganización de la política estadounidense a finales de los años 50 y 60. Reagan continuó actuando, pero nunca volvió a ser tan prolífico como lo fue en el periodo entre 1938 y 1942. En cambio, se convirtió en presidente del Consejo de la Industria Cinematográfica después de la guerra y luego en el jefe del Sindicato de Actores de Cine, desempeñando el cargo entre 1947 y 1952, y nuevamente brevemente
en 1959 y 1960. Fue reconocido por sus contemporáneos como un líder fuerte del sindicato que abogó eficazmente por sus colegas. Sin embargo, el periodo de Reagan como jefe del sindicato es controvertido, ya que testificó extensamente ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, que investigaba afirmaciones de que muchas personas en Hollywood eran comunistas. En una época en la que la Guerra Fría con la Unión Soviética se intensificaba, él se alineó con los estudios en contra de los sindicatos en Hollywood. Si bien cierta inquietud dentro de Estados Unidos sobre el aumento de simpatías comunistas a finales de los años 40 y principios de los 50 era comprensible. En el contexto de la Guerra Fría en desarrollo, la inclusión en listas negras de guionistas y actores que incluso eran sospechosos de tener ideas comunistas hoy en día, se considera generalmente una cacería de brujas, en la misma línea del finalmente desacreditado Pánico Rojo del senador Joseph McCarthy. Mientras que su papel en el sindicato de actores de la pantalla indicaba el cambio de Ronald Reagan hacia ser una figura más política en Hollywood, él seguía siendo una presencia constante en la pantalla. Su última aparición en el cine fue en 1964 en Los Asesinos. Pero mucho antes de eso, ya había hecho la transición a la televisión. Entre 1954 y 1962, él presentó cientos de episodios de General Electric Theater en CBS, una serie de antología que se transmitía en parte por televisión y en parte por radio. Era una especie de programa de sketches, del tipo tan popular en las décadas posteriores a la guerra, que consistía en adaptar cuentos cortos y fragmentos de obras de teatro, libros y demás. Esto aseguró que Reagan siguiera siendo una figura prominente en el entretenimiento estadounidense. Parte de su contrato también implicaba recorrer el país como orador para General Electric, una empresa de servicios públicos que patrocinaba el programa, para dar discursos motivacionales en las 135 plantas de GE en todo el país. Sus charlas se volvieron cada vez más políticas a principios de la década de 1960 y destacaron su cambio de ser un simpatizante demócrata a un republicano que promovía la idea de un gobierno limitado. Esta era una perspectiva política que se había desarrollado en Reagan gradualmente a lo largo de los años. A finales de la década de 1950, Reagan estaba convencido de que la expansión de la burocracia gubernamental era un problema para el gobierno y la sociedad de Estados Unidos. Estaba totalmente en contra de John F. Kennedy como presidente y dio un apasionado discurso en apoyo de Barry Goldwater, el candidato republicano contra el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, en las elecciones presidenciales de 1964. Su intervención no logró evitar que Goldwater fuera derrotado en todos los estados excepto en 6, en una victoria aplastante para Johnson. Y su idea de la gran sociedad, que conquistó a una amplia coalición de estadounidenses durante un breve periodo a mediados de los años 60. Cuando la elección de 1964 estaba en marcha, Reagan llevaba mucho tiempo sin trabajo. General Electric había insistido en su despido como presentador de General Electric Theater porque se había vuelto demasiado político en sus declaraciones públicas. Sin embargo, la razón oficial dada para su salida del programa fueron los bajos índices de audiencia. Lejos de desanimarse por su despido de General Electric, Reagan se comprometió aún más con la política y pasó completamente de la actuación a una carrera política a mediados de la década de 1960. Desde 1959, Pat Brown había sido el gobernador de California. Este líder demócrata del estado había sido popular en su primer mandato, cumpliendo con proyectos como el Proyecto Estatal de Agua de California y un plan maestro para la educación superior. Su popularidad cayó rápidamente en su segundo mandato debido a los disturbios de Watts en agosto de 1965 y otros problemas de orden público en el estado. Esto le dio la oportunidad a Reagan de postularse contra Brown como un candidato ajeno a la política tradicional,
que, sin embargo, tenía un perfil público debido a su larga carrera en la radio, el cine y la televisión. Con una campaña centrada en el mensaje de ley y orden, similar a la campaña nacional de Goldwater en 1964, Reagan logró derrotar a Brown por un margen considerable en las elecciones del 8 de noviembre de 1966. Se desempeñó como gobernador de California durante 8 años, entre 1967 y 1975. El historial de Reagan como gobernador frecuentemente contrastaba con sus acciones posteriores como presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, en California inicialmente aumentó los impuestos para poner al Estado en una situación financiera más sólida. También aprobó la ley Mulford poco después de convertirse en gobernador, la cual prohibía portar armas de fuego cargadas. A pesar de que Reagan era un ferviente defensor del derecho de la Segunda Enmienda a portar armas, decidió probar suerte en la política nacional al entrar bastante tarde en la contienda de las primarias republicanas para la elección presidencial de Estados Unidos de 1968. Reagan nunca fue un candidato viable, ya que Richard Nixon ya había asegurado demasiado apoyo para cuando Reagan se involucró, pero obtuvo suficiente apoyo durante su breve campaña de "detengan a Nixon" para indicar que era un candidato presidencial viable para el futuro. Cuando su tiempo como gobernador de California llegaba a su fin a principios de 1975, Reagan reflexionaba sobre su siguiente paso. Esto fue dictado por los acontecimientos que rodeaban al presidente en funciones. Gerald Ford había sido el vicepresidente del presidente Richard Nixon hasta agosto de 1974, cuando asumió como jefe de Estado después de que Nixon renunciara, debido a las consecuencias del escándalo de Watergate. Aunque 8 vicepresidentes anteriores habían asumido la presidencia después de que el presidente en turno muriera o fuera asesinado, Gerald Ford fue el primero en hacerlo debido a la renuncia de un presidente, y sin haber sido elegido nunca como vicepresidente. Spiro Agnew había sido el compañero de fórmula de Nixon en las elecciones de 1972, pero renunció en octubre de 1973. Así se abrió el camino para un ascenso notable de Ford, quien se convirtió en vicepresidente y luego en presidente en menos de un año. Era profundamente impopular, incluso dentro de su propio partido, especialmente después de que nombró a Nelson Rockefeller como su vicepresidente, mientras que el legado del escándalo de Watergate y la crisis económica de los años 70 hicieron que Ford fuera aún más impopular fuera del Partido Republicano. Muchos consideraron especialmente atroz que le concediera un indulto a Nixon para que no pudiera ser procesado. A medida que aumentaba el descontento por la idea de que Ford se postulara como candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 1976, Reagan decidió disputarle la candidatura. Anunció su campaña el 20 de noviembre de 1975, después de meses de hacer campaña de manera no oficial. Su campaña ganó impulso y ganó las primarias de New Hampshire. La campaña de las primarias resultó ser indecisa, y el candidato solo quedó definido en la Convención Nacional Republicana en Kansas City en agosto de 1976. En esta, Ford derrotó por poco a Reagan con un 53% contra un 47%. Tuvo un resultado mejor de lo esperado en la elección presidencial, y el candidato demócrata, Jimmy Carter, solo ganó por una mayoría relativamente estrecha, en una elección que los demócratas debieron haber ganado con mucha más comodidad. La derrota de Ford en 1976 pudo haber sido respetable, pero no había ninguna posibilidad de que volviera a postularse para intentar ser el candidato republicano. En cambio, Reagan era visto claramente como el candidato que esperaba su turno a finales de los años 70. Además, la presidencia de Jimmy Carter no era particularmente bien vista por el público, aunque mucho de esto estaba fuera de su control, y se debía a resentimientos sobre la crisis económica continua en la segunda mitad de los años 70,
derivada de la crisis mundial del petróleo, que comenzó en 1973 y 1900. La estanflación, una combinación de estancamiento económico y alta inflación, junto con los altos precios de la gasolina y el malestar por los acontecimientos en Asia Central, donde la Unión Soviética había invadido Afganistán y la revolución iraní había ocurrido en 1979, también debilitó a Carter. Por el contrario, Reagan hizo campaña en 1979 y 1980 como un candidato presidencial de la Guerra Fría que adoptaría una postura más agresiva hacia los rusos. Se enfrentó a un desafío sorprendente por parte del exdirector de la CIA, George H. W. Bush, quien tuvo buenos resultados en las primarias republicanas, pero finalmente lo superó en la convención a mediados de julio de 1980. Reagan luego sorprendió a muchos republicanos al elegir a Bush como su candidato a vicepresidente. Juntos vencieron a Jimmy Carter y a su candidato a vicepresidente, Walter Mondale, en las elecciones nacionales de noviembre de 1980. Reagan obtuvo una victoria aplastante con 489 votos de los 538 en el colegio electoral, en una elección en la que un candidato de un tercer partido, John Anderson, absorbió casi 6 millones de votos. Reagan ahora tenía un mandato claro para adoptar una manera de gobernar radicalmente distinta de lo que había prevalecido en las décadas de 1960 y 1970. Prestó juramento en su ceremonia de investidura el 20 de enero de 1981, la primera vez que una investidura se llevó a cabo en la fachada oeste del edificio del Capitolio en Washington, D.C. Mientras Reagan había hecho campaña con una plataforma de reformas fiscales y económicas agresivas y un enfoque igualmente enérgico hacia la Guerra Fría. Antes de que pudiera implementar nada de esto, su vida estuvo a punto de terminarse. Ser presidente de los Estados Unidos es una tarea peligrosa. Ha habido intentos contra la vida de 17 presidentes y candidatos presidenciales. 4 presidentes, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, han sido asesinados, lo que significa que hay un 8% de probabilidad de ser asesinado en el cargo como presidente de los Estados Unidos, basado en el hecho de que 45 hombres han ocupado el puesto. En la época de Reagan, Gerald Ford sobrevivió a 2 intentos de asesinato en un lapso de 2 semanas y media, en septiembre de 1975. En el caso de Ford, ninguno de los atacantes realmente le disparó. Uno falló el tiro y el otro no había cargado correctamente las balas en la recámara. Reagan no tuvo tanta suerte. El 30 de marzo de 1981, a solo 10 semanas de su presidencia, Reagan resultó gravemente herido después de que John Hinckley Jr. disparara una bala que rebotó y entró en el pecho de Reagan, rompiéndole una costilla y perforándole uno de los pulmones. Fue llevado al hospital y sobrevivió después de una cirugía de emergencia. Hinckley fue declarado no culpable por razón de insanidad mental posteriormente. Él se había encaprichado con la actriz Jodie Foster y afirmó que quería impresionarla asesinando al presidente. Después de su llegada inicial al hospital de la Universidad George Washington, la presión arterial de Reagan había bajado a 60 menos de la mitad del nivel normal. Se teoriza que habría muerto si no hubiera estado en buena condición física para su edad. Dejó de fumar en 1966 después de que su hermano desarrolló cáncer de garganta. Reagan también bebía con moderación y hacía bastante ejercicio. Salió del hospital después del intento de asesinato en menos de 2 semanas y procedió a comenzar a implementar sus políticas. El primer asunto importante de Reagan fue la economía interna. Sus opiniones económicas cambiaron considerablemente a lo largo de su vida. En sus primeros años en Hollywood, él apoyaba un Estado grande, la intervención estatal y el poder de la negociación colectiva, e incluso aumentó los impuestos como gobernador de California. Sus posturas cambiaron con el tiempo, y en la década de 1970 él,
Al igual que otros líderes occidentales importantes, como Margaret Thatcher en Gran Bretaña, se convenció de la idea de que el estancamiento económico que afectó a Occidente desde 1973 en adelante podía ser combatido, reduciendo los impuestos, reduciendo el tamaño del Estado, desregulando la economía y privatizando los activos controlados por el Estado. Este enfoque llegó a conocerse como Reaganomics en Estados Unidos y es un paralelo directo al thatcherismo en Gran Bretaña y al neoliberalismo en la teoría económica occidental en general. Un componente temprano de esto fue la Ley de Impuestos para la Recuperación Económica de 1981. Esto casi se había convertido en ley en 1980, pero Carter había bloqueado su aprobación. Reagan la promulgó como ley el 13 de agosto de 1981. La ley redujo sustancialmente las tasas del impuesto federal sobre la renta en todo Estados Unidos. A veces se critica a Reagan por fomentar la desigualdad en Estados Unidos a través de sus recortes de impuestos, pero las tasas impositivas marginales en Estados Unidos eran extremadamente altas en las décadas de 1960 y 1970. El problema con la base impositiva en Estados Unidos y el déficit presupuestario y la deuda tiene más que ver con las políticas implementadas en el segundo mandato de Reagan y por sus sucesores. Además de los recortes de impuestos, la Reserva Federal continuó aumentando sus tasas para combatir la inflación, alcanzando un máximo de casi el 20% en 1981, una medida drástica que sí logró frenar la inflación desenfrenada. Entre la estabilización de la inflación y los recortes de impuestos, la economía de la era Reagan se recuperó de una grave crisis en 1981 y 1982 para comenzar a crecer considerablemente a partir de 1983. Más allá de los recortes de impuestos y la lucha de la Reserva Federal contra la inflación, Reagan adoptó un enfoque multifacético hacia la economía. Por ejemplo, él desreguló la industria del petróleo y el gas para que Estados Unidos dependiera menos de las fuentes de energía del Medio Oriente. Un proceso que era sensato y que ya estaba en marcha bajo Carter. Algunas agencias federales subcontrataron elementos de su trabajo a terceros, en línea con la idea reaganómica de que la industria privada era más eficiente que el sector público. Sin embargo, la privatización fue mucho menos dramática en Estados Unidos bajo Reagan que en Gran Bretaña bajo Thatcher en los años 80. Las razones de esto eran claras. El gobierno estadounidense tenía muchos menos activos estatales para empezar. La naturaleza del desarrollo económico de Estados Unidos, que se remonta a mediados del siglo XIX, era que cosas como los ferrocarriles estaban en su mayoría en manos privadas. Si bien la privatización fue quizás menos marcada en Estados Unidos bajo Reagan de lo que a veces se dice, él ciertamente cumplió con sus objetivos de enfrentar el poder de los sindicatos. Un incidente notable ocurrió a finales del verano de 1981, después de que la Organización Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo se declarara en huelga el 3 de agosto, exigiendo un aumento salarial sustancial, mejores pensiones y una semana laboral de 4 días. Reagan actuó rápidamente para intervenir, contratando reemplazos y llamando a los controladores retirados de vuelta al trabajo. En pocos días, la huelga había sido sofocada, y muchos controladores de tráfico aéreo perdieron sus empleos. Se considera un punto de inflexión en el movimiento laboral en Estados Unidos hoy en día. Estas políticas son indudablemente controvertidas dependiendo de la perspectiva económica de cada persona. Sin embargo, no se puede negar que la economía de Estados Unidos se benefició inicialmente. Se recuperó de la recesión económica de principios de los años 80 y creció a una tasa promedio del 4.5% del PIB entre 1983 y 1988. El otro elemento de la plataforma de política interna de Reagan que ha llamado la atención es su énfasis en la ley y el orden y la guerra contra las drogas. De nuevo, no se puede negar que Estados Unidos era una sociedad violenta con graves problemas de delincuencia cuando Reagan asumió la presidencia. Ciudades como Nueva York veían más de 1000 homicidios cada año.
Gran parte de esto estaba relacionado con el comercio ilegal de drogas, especialmente con la explosión del tráfico de narcóticos durante los años 70. Reagan y la primera dama, Nancy Reagan, con quien tenía una relación especialmente cercana, y en quien confiaba para recibir apoyo emocional durante toda su vida política, se hicieron conocidos por su campaña "Simplemente di no contra el consumo de drogas". Reagan ciertamente no inició la guerra contra las drogas. En su mayoría, había sido creada bajo Richard Nixon, pero la administración de Reagan sí aprobó leyes como la Ley de Cooperación Militar con las Fuerzas del Orden de 1981, que se considera que llevó a su militarización. La década de los 80 también fue testigo de un fuerte aumento en el desarrollo de lo que los sociólogos y politólogos ahora llaman el complejo industrial penitenciario. El número de personas en las prisiones de Estados Unidos creció de alrededor de 550,000 en 1980 a más de 1 millón en 1990 y luego a casi 2 millones para finales del siglo. Las políticas de Reagan pudieron haber tenido buenas intenciones al tratar de reducir los niveles extremos de criminalidad, pero fracasaron por razones que estaban en gran medida fuera de su control. En particular, la llegada de Reagan al poder coincidió con la aparición de narcóticos mucho más potentes en el mercado estadounidense. La introducción de nuevas leyes para combatir la epidemia de drogas de los años 80 y principios de los 90 explica en parte el aumento en el número de personas en prisión. Aunque la guerra contra las drogas de Reagan tuvo resultados mixtos, no se puede negar eso. Los niveles de criminalidad urbana disminuyeron considerablemente en Estados Unidos en los años 90, y esto debe verse en cierta medida como un resultado tardío de las políticas de ley y orden de Reagan en los años 80. En contraste con su enfoque activo hacia la guerra contra las drogas y la lucha contra el crimen en Estados Unidos, Reagan se mantuvo notablemente en silencio sobre la crisis del VIH-Sida, que comenzó en Estados Unidos a principios de los años 80. Los peores años de la crisis en Estados Unidos coincidieron con el mandato de Reagan. Sin embargo, él solo lo mencionó por primera vez en una conferencia de prensa en 1985, cuando le hicieron una pregunta sobre la crisis, y no dio un discurso específicamente sobre el tema del VIH-Sida hasta 1987, 6 años después de los primeros diagnósticos en Estados Unidos. Reagan había sido muy beligerante en su retórica sobre la Guerra Fría durante su campaña en 1980. Pero fue lento para actuar realmente contra la URSS después de asumir el cargo, dando prioridad primero a las preocupaciones económicas internas. Para 1983, la economía de Estados Unidos comenzaba a crecer rápidamente, y Reagan se enfocó en asuntos de política exterior. La Unión Soviética había invadido Afganistán en la víspera de Navidad de 1979 para apoyar a un régimen comunista allí, y desde entonces había estado combatiendo a los muyahidines islámicos en el país. El gobierno de Estados Unidos ofreció apoyo a estos combatientes. Había muchos otros conflictos indirectos en marcha alrededor del mundo, particularmente en lugares como Nicaragua y Guatemala, en Centroamérica y en partes de África como Etiopía. El 8 de marzo de 1983, Reagan dio un discurso histórico en una reunión de la Asociación Nacional de Evangélicos en Orlando, Florida, en el cual se refirió al conflicto de Afganistán y lo utilizó para argumentar que la Unión Soviética era un imperio del mal. 2 semanas después, anunció planes para establecer lo que se convertiría en la Iniciativa de Defensa Estratégica en 1984. El objetivo de esto era utilizar nueva tecnología para hacer que Estados Unidos fuera resistente a un ataque nuclear, específicamente mediante el despliegue de sistemas avanzados de detección por computadora y dispositivos de interceptación. Esto incluso incluía planes para armas láser y sistemas de misiles que estarían ubicados en la órbita baja de la Tierra. Estas eran poco realistas para la tecnología disponible a mediados de los años 80,
y la iniciativa de defensa estratégica fue ridiculizada como planes imprudentes de la Guerra de las Galaxias por el senador Ted Kennedy. Sin embargo, lo que el plan de la Guerra de las Galaxias y el discurso del Imperio del Mal indicaban era que Reagan estaba decidido a tomar una postura más dura contra la Unión Soviética que la que habían tomado Carter o Ford. Reagan fue el primer presidente de Estados Unidos desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962 en oponerse a la estrategia de distensión. El primer mandato de Reagan fue testigo del momento más peligroso de la Guerra Fría, desde la crisis de los misiles en Cuba, 2 décadas antes. Sin embargo, la amenaza nuclear que ocurrió en la década de los 80 sucedió de una manera mucho menos pública que la situación en Cuba, en 1962. La emergencia de la era de Reagan es conocida como Abel Archer 83 Minelaiseu. En noviembre de 1983, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN estaban llevando a cabo sus ejercicios militares anuales en Europa, lo que llamaron Operación Abel Archer. Estos eran ejercicios militares bastante estándar, diseñados simplemente para indicar a los rusos y sus aliados que la Alianza Occidental estaba lista para responder a cualquier amenaza planteada por los comunistas en Europa del Este. Sin embargo, en noviembre de 1983 en gran parte, debido a la retórica de Reagan y al inicio del programa de la Guerra de las Galaxias, los soviéticos estaban nerviosos. Junto con esto, la OTAN había introducido un nuevo método de comunicaciones secretas entre sus unidades. Cuando éstas comenzaron a transmitir mensajes, los rusos que también escuchaban estos ejercicios militares cada año, se preocuparon seriamente y creyeron que los ejercicios podrían ser una cortina de humo para un ataque real. En respuesta, el Politburó ordenó a sus fuerzas en Polonia y Alemania Oriental que estuvieran listas para defender las fronteras de la Alianza del Pacto de Varsovia y preparó su arsenal nuclear. Documentos que solo han sido desclasificados en los últimos años han revelado lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear como resultado de Abel Archer 83 Minelaiseu. Sin embargo, al final, los rusos decidieron mantenerse firmes y esperar a que cualquier ataque viniera de Occidente antes de responder. Fue una señal de lo tensas que estaban las relaciones entre Estados Unidos y la URSS durante el primer mandato de Reagan, pero la situación pronto mejoraría debido a un cambio de liderazgo en Moscú. Hay que decir que Reagan frecuentemente generaba tensiones con los rusos y el bloque del Pacto de Varsovia a través de sus comentarios improvisados. En octubre de 1982 se informó ampliamente que se había referido a las autoridades polacas como, cito, un montón de inútiles y despreciables vagos. Una forma de lenguaje poco diplomático que no se utilizaba en los años 80 en la diplomacia exterior, incluso con un adversario. La declaración se hizo de manera extraoficial mientras se preparaba una declaración formal sobre la represión del sindicato Solidaridad en Polonia, cuyo líder, Lech Wałęsa, recibió el Premio Nobel de la Paz al año siguiente. 2 años después, el 11 de agosto de 1984, en medio de su discurso semanal por radio, que daba cada semana desde 1982 como presidente, hizo una broma aún más desafortunada. Reagan concluyó su discurso diciendo: «Mis compatriotas estadounidenses, me complace decirles hoy que he firmado una legislación que dejará a Rusia fuera de la ley para siempre. Comenzaremos a bombardear en 5 minutos». Este era el sentido del humor de Reagan y la broma se hizo fuera del aire. Sin embargo, se filtró rápidamente y hubo una protesta porque fue una declaración imprudente durante un periodo de tensiones elevadas en la Guerra Fría. El sentido del humor de Reagan no fue lo único que distinguió su presidencia de las demás. Por ejemplo, el servicio secreto tuvo que formar un equipo que supiera montar a caballo cuando Reagan se convirtió en presidente. Como pasaba su tiempo libre en su rancho en California y salió a montar a caballo con la reina Isabel II, cuando visitó el castillo de Windsor durante una visita de Estado en 1982. Otra peculiaridad de su tiempo como líder de Estados Unidos fue la llamada estrategia de los caramelos de goma.
Reagan había empezado a dejar los dulces por su oficina años antes como sustituto del cigarro, mientras intentaba dejar el hábito. En la Casa Blanca, como presidente, usaba tazones de caramelos de goma como una forma de desarmar a líderes y diplomáticos extranjeros, evaluando cómo responderían a la informalidad del presidente de Estados Unidos, ofreciendo un tazón de caramelos de goma. No fue simplemente la actitud de Reagan lo que puso nerviosos a los rusos y llevó al incidente de Abel Archer 83. También demostró durante su primer mandato que estaba dispuesto a tomar acciones militares decisivas cuando sentía que estaban justificadas. Sin embargo, evitó enredos a largo plazo de ese tipo. Eso había hecho que los estadounidenses se involucraran en una guerra prolongada en Vietnam desde finales de los años 50 hasta su retirada total en 1975. Por ejemplo, aunque el gobierno de Estados Unidos intentó inicialmente mantenerse neutral en la Guerra de las Malvinas, que estalló después de que el gobierno argentino invadiera el archipiélago británico en el Atlántico Sur a principios de abril de 1982. Reagan pronto decidió brindar su apoyo de manera más firme al gobierno de Margaret Thatcher. Al oponerse a la junta militar en Buenos Aires, Reagan se arriesgó a alejar a un aliado estratégico en América Latina. El periodo más intenso de intervención en el extranjero durante el primer mandato de Reagan ocurrió en las semanas previas a Abel Archer 83 Nizarians. En las primeras horas del 25 de octubre de 1983, una expedición estadounidense invadió la isla caribeña de Granada, en respuesta a un golpe militar ocurrido días antes que llevó al derrocamiento y asesinato del primer ministro Maurice Bishop. La invasión llevó a que Hudson Austin, quien había tomado el poder al final de los disturbios, fuera destituido y se celebraron nuevas elecciones en diciembre de 1984. A pesar del éxito de la misión, la acción unilateral de la administración de Reagan fue condenada en las Naciones Unidas, donde no se había solicitado aprobación. La expedición a Granada significó que la respuesta de Estados Unidos al atentado contra sus cuarteles de las fuerzas de paz en el Líbano el 23 de octubre de 1983, que resultó en la muerte de 241 militares estadounidenses, fuera inicialmente moderada, aunque el ataque fue uno de los más sangrientos contra fuerzas estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en el contexto de la larga guerra civil libanesa. Reagan no respondió sino hasta febrero de 1984 con una campaña de bombardeos masivos contra Beirut y otros objetivos en el país. De nuevo, los estadounidenses no se involucraron de ninguna manera más allá de los ataques. Reagan no iba a arriesgarse a guerras extranjeras prolongadas como las que los soviéticos estaban librando en Afganistán. No se puede negar que muchos líderes y observadores extranjeros consideraron cuestionables las acciones de Reagan en 1983 y 1984. La intervención en Granada posiblemente había estado justificada, pero Reagan actuó de manera unilateral, sin ningún debate internacional sobre el tema. En casa, la gente apoyaba mucho más sus acciones, sobre todo porque después de 2 años iniciales difíciles en el cargo, la economía estadounidense cobró vida en la segunda mitad del primer mandato de Reagan. El crecimiento del PIB de Estados Unidos en 1984 fue del 7.2%. La única vez desde 1951 que la economía de Estados Unidos ha crecido más del 7% en un solo año. Con este desempeño económico proporcionando un impulso político, Reagan y Bush dejaron atrás a Walter Mondale y Geraldine Ferraro en las elecciones presidenciales. Elección presidencial el 6 de noviembre de 1984. La campaña de Reagan presentó un famoso anuncio titulado Mañana en América, en el que se decía, amanece de nuevo en América. Hoy más hombres y mujeres irán a trabajar que nunca antes en la historia de nuestro país. Con las tasas de interés a aproximadamente la mitad de los niveles récord de 1980,
Hoy casi 2.000 familias comprarán casas nuevas, más que en cualquier otro momento en los últimos 4 años. Es otra mañana en Estados Unidos, y bajo el liderazgo del presidente Reagan, nuestro país es más orgulloso, más fuerte y mejor. ¿Por qué querríamos volver a donde estábamos hace menos de 4 años? La mayoría de los estadounidenses estuvo de acuerdo, y Reagan y Bush ganaron todos los estados excepto Minnesota, el estado natal de Mondale. A pesar de la imagen agresiva de Reagan como halcón de la Guerra Fría, tuvo éxito en la economía, y el anuncio de Morning in America indicaba que su equipo sabía muy bien que ahí residía su fortaleza. En su segundo mandato, Reagan tendría que enfrentarse a un líder soviético nuevo y más enérgico. Konstantin Chernenko, el tercer líder de la Unión Soviética durante el mandato de Reagan, después de las muertes de Leonid Brezhnev y Yuri Andropov, murió el 10 de marzo de 1985. Chernenko, Brezhnev y Andropov habían nacido entre 1906 y 1914 y llegaron a la adultez durante la era estalinista. Eran líderes soviéticos mayores cuya visión del mundo se formó por la Segunda Guerra Mundial, el terror estalinista y las primeras décadas de la Guerra Fría. Por el contrario, el sucesor de Chernenko, Mikhail Gorbachov, nació en 1931 y tenía una mentalidad diferente. Él alcanzó la mayoría de edad en una Unión Soviética más próspera y menos tiránica en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, luego vio cómo la economía soviética se estancó en la década de 1970 y no logró recuperarse como lo hacía la economía estadounidense de Reagan en la década de 1980. Este malestar económico, combinado con incidentes como el desastre de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania el 26 de abril de 1986, convenció a Gorbachov de que la Unión Soviética necesitaba reformas drásticas para modernizarse. Así inició políticas como la Glasnost y la Perestroika, con las cuales buscaba que la URSS fuera más abierta a la discusión sobre reformas y también adoptar un sistema económico menos rígido. Gorbachov quería reformar la Unión Soviética, no destruirla. Eso hay que enfatizarlo, ya que al final su programa de reformas terminó provocando el rápido fin de la URSS. A Reagan a menudo se le da el crédito por poner fin a la Guerra Fría, y ciertamente jugó un papel, pero Gorbachov fue la figura realmente crucial. Reagan se reunió con Gorbachov en su primera cumbre oficial en noviembre de 1985 en Ginebra, Suiza. Inmediatamente establecieron una buena relación, ya que ambos venían de orígenes humildes y notaron que los estadounidenses y rusos comunes tenían mucho que ganar con una relación más pacífica entre las dos superpotencias. Las reuniones se extendieron más allá del tiempo programado, y en un momento, Reagan regresó con su equipo diplomático después de una conversación con Gorbachov y proclamó que la Unión Soviética tenía ahora un líder fundamentalmente diferente a los anteriores. Una segunda cumbre se llevó a cabo en Reykjavik, Islandia, en octubre de 1986. Aquí, Reagan se mantuvo firme en varios temas relacionados con la defensa, y en cambio presionó a Gorbachov para que reformara la Unión Soviética y, como mínimo, otorgara mayor autonomía al Pacto de Varsovia. Estados en Europa del Este, como Alemania Oriental y Polonia, todo esto dio frutos durante su tercera cumbre oficial en Washington, D.C., en diciembre de 1987. En medio de esto, se anunció que el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio sería firmado entre los dos países que controlaban prácticamente todas las reservas de armas nucleares del mundo en ese momento. El tratado prohibió el desarrollo de misiles de alcance intermedio que pudieran transportar ojivas nucleares a distancias de alrededor de 5.500 kilómetros.
Esto estuvo lejos de ser el fin del enfrentamiento nuclear que existía entre las dos naciones desde que los rusos probaron su primera arma atómica en 1949. Por otro lado, fue un movimiento profundamente simbólico que señalaba un claro deshielo en la relación entre ambos países durante la Guerra Fría y un deseo de poner fin a décadas de tensiones. Se firmaron más acuerdos durante la presidencia de George H.W. Bush, los cuales, sin duda, pueden considerarse parte del legado de la diplomacia de Reagan con Gorbachev. La diplomacia de Reagan con Gorbachev dio muchos frutos a largo plazo. Sin embargo, en otros aspectos, su administración terminó envuelta en controversias a mediados de su segundo mandato. Esto se centró en Medio Oriente y Centroamérica. Estados Unidos había comenzado apoyando a Saddam Hussein y a Irak en la guerra Irán-Irak, que se extendió de 1980 a 1988. Con el tiempo, la postura del gobierno de Reagan cambió cuando Hussein comenzó a usar armas químicas tanto contra los iraníes como contra la minoría kurda en el norte de Irak. Aunque la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán, entre la revolución iraní de 1979 y la liberación de los rehenes en enero de 1981, significó que Estados Unidos nunca podría ser visto suministrando armas a los iraníes. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo a mediados de los años 80. Esto formaba parte de un complejo comercio triangular planeado, mediante el cual las ganancias clandestinas serían utilizadas para financiar a los rebeldes contras que se oponían a los sandinistas comunistas en la Guerra Civil de Nicaragua. La operación inicial pronto se vio envuelta en intentos de usar las ganancias para liberar a los rehenes retenidos por Hezbollah, vinculado a Irán, en Líbano. El escándalo Irán-Contra fue expuesto en noviembre de 1986, y Reagan tuvo que dar un discurso nacional televisado en marzo de 1987, en el que intentó justificar cómo la venta de armas a Irán se había enredado en diferentes asuntos geopolíticos. Lo que agudizó las críticas fue que estalló el escándalo Irán-Contra, al mismo tiempo que Kuwait solicitaba ayuda estadounidense para defender sus petroleros que transitaban por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz de los ataques de Irán. Esto fue en una época en la que el impacto de la crisis petrolera de 1973 y el daño económico que había causado seguían frescos en la memoria de los estadounidenses. La idea de que la administración de Reagan había conspirado con funcionarios iraníes y que ahora estaba enviando una fuerza naval estadounidense al Golfo Pérsico para defender a los petroleros kuwaitíes que intentaban entregar petróleo al mercado mundial contra posibles ataques iraníes, no fue bien recibida por muchos estadounidenses. El escándalo Irán-Contra fue la mayor controversia del mandato de Reagan en la Casa Blanca. En otros aspectos de la política exterior, Reagan respondió a la creciente condena internacional al régimen de apartheid en Sudáfrica, adoptando lo que se denominó la política de compromiso constructivo. Con ello, Reagan buscó convencer al gobierno sudafricano de abandonar elementos del apartheid con el tiempo. No fue un enfoque popular, y en 1986 el Congreso de los Estados Unidos desautorizó a Reagan. Su enfoque conciliador hacia Sudáfrica reflejaba el deseo de mantener la mayor cantidad posible de naciones africanas dentro de la esfera de influencia de Washington. En un momento en que muchas guerras civiles, con elementos de la Guerra Fría, estaban en curso en todo el continente, especialmente en Etiopía. Libia también se había convertido en un problema. El 5 de abril de 1986 se llevó a cabo un atentado terrorista en una discoteca en Berlín Occidental, que mató a 3 personas e hirió a más de 200. Rápidamente se concluyó que el régimen de Muammar Gaddafi estaba vinculado a los terroristas, y el 15 de abril se llevó a cabo la Operación El Dorado Canyon por órdenes de Reagan.
Un rápido bombardeo estratégico atacó varios aeropuertos de Libia y diezmó parte de la fuerza aérea de Gaddafi. Esto también llevó a una mayor división entre Libia y Occidente. Y en las últimas semanas del segundo mandato de Reagan, el atentado de Lockerbie ocurrió el 21 de diciembre de 1988, un ataque a un avión de pasajeros que provocó 270 muertes en Escocia. Se creía ampliamente que Gaddafi había autorizado el ataque. A pesar de estos problemas de política exterior, es probable que si Reagan no hubiera tenido un límite de mandatos, habría logrado ganar un tercer mandato. Siguió siendo extremadamente popular en el país, en parte porque la economía estadounidense continuó funcionando bien. Incluso el desplome bursátil del lunes negro, el 19 de octubre de 1987, resultó ser más bien una caída rápida de la que Estados Unidos se recuperó comparativamente rápido. Por lo tanto, como la economía de Reagan había funcionado bien en general, su vicepresidente George H.W. Bush, quien estuvo profundamente implicado en el caso Irán-Contra, logró ganar la elección como el 41º presidente de los Estados Unidos tras las elecciones del 8 de noviembre de 1988. Ganó 426 votos del colegio electoral contra los 111 de Michael Dukakis. La actividad de Reagan durante la Guerra Fría realmente dio frutos durante el único mandato de Bush padre. Ya había habido una gran agitación interna en Polonia en el último año de Reagan en el cargo. Esto se extendió a Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental en 1989, lo que llevó a la caída del muro de Berlín y al colapso del telón de acero. Alemania se reunificó en 1990 y la URSS colapsó con sorprendente rapidez en 1991. La Guerra Fría había terminado. Reagan no la ganó, como a veces afirman algunos analistas demasiado entusiastas, pero sí contribuyó de manera sustancial a ponerle fin. Reagan fue el presidente de mayor edad en dejar el cargo cuando lo hizo a los 77 años, a principios de 1989. Aunque Joe Biden ya ha superado esa marca. A pesar de su avanzada edad, Reagan declaró públicamente que tenía planes extensos para su vida después de la presidencia. Se mantuvo ocupado trabajando en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, que se inauguró en Simi Valley, California, en 1991. Él y Nancy regresaron a la costa oeste después de dejar la Casa Blanca, donde vivieron entre su rancho y una casa en Bel Air, en Los Ángeles. Nancy estaba más ocupada que Ronald, de cierta manera, ya que había lanzado la fundación Nancy Reagan para continuar sus esfuerzos en la lucha contra las drogas, después de su tiempo como primera dama. Después de un periodo de respeto en el que evitó la atención pública para no distraer la atención de Bush al asumir el cargo, Reagan comenzó a hacer apariciones públicas de nuevo y a dar discursos. Una de sus principales preocupaciones durante su retiro era defender la vigencia de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a portar armas. Esta era una preocupación de larga data de Reagan y la Asociación Nacional del Rifle lo había respaldado en 1980 y 1984. Una salvedad es que Reagan se volvió un crítico de la posesión de armas de asalto y ametralladoras en los años 90, afirmando que no veía ninguna razón práctica para que los estadounidenses debieran poseerlas. Sobre otro tema constitucional, Reagan estaba a favor de la derogación. No era fanático de la 22ª enmienda, que había sido ratificada en 1951 para limitar a los presidentes de Estados Unidos a servir solo 2 mandatos. No hay indicios de que Reagan se opusiera a esto por motivos personales. No tenía intención de intentar postularse de nuevo para un tercer mandato. En cambio, se oponía a las restricciones de mandato porque creía que era un principio antidemocrático. Estos discursos y apariciones públicas terminaron abruptamente en 1994, cuando Reagan fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.
Aunque vivió hasta 2004, pasó sus últimos años fuera de la vista pública, mientras su condición se deterioraba de manera muy drástica. A finales de los años 90, reconocía a pocas personas que lo visitaban. Reagan falleció el 5 de junio de 2004 en Los Ángeles a los 93 años de edad. Ronald Reagan está entre los 10 presidentes más trascendentales en la historia de Estados Unidos, junto a figuras como George Washington, Abraham Lincoln y Theodore y Franklin Roosevelt. Pero Reagan suele ser agrupado con presidentes trascendentales como Andrew Jackson, Woodrow Wilson y Lyndon Johnson, ya que, a diferencia de Washington, Lincoln y los Roosevelt divide opiniones. Su ascenso a la Casa Blanca fue inusual. Comenzó como locutor deportivo en la era de la radio, y luego se convirtió en un actor destacado en Hollywood. Después de un papel divisivo en La Casa de Brujas en Hollywood, se trasladó a la política, y se convirtió en gobernador de California en 1967. A partir de ese momento, su estrella estaba en ascenso, y ya en 1968 se postuló para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano. Una segunda campaña, desafiando al presidente en funciones Gerald Ford en 1976, estuvo sorprendentemente reñida, y a partir de ahí, Reagan fue el claro favorito para ser el candidato republicano en 1980. Llegó a la Casa Blanca en esa elección con George Bush padre como su compañero de fórmula, derrotando a un impopular Jimmy Carter, quien enfrentaba dificultades económicas y políticas. En el cargo, Reagan es conocido por dos cosas. Adoptó una postura firme ante la Unión Soviética y mostró su determinación de ganar la Guerra Fría, en un momento en que la economía rusa seguía deteriorándose y la URSS se había empantanado en su equivalente de la Guerra de Vietnam en Afganistán. En segundo lugar, adoptó un nuevo enfoque económico que reflejaba el que estaba empleando Margaret Thatcher en Gran Bretaña, específicamente recortes de impuestos, desregulación y privatización. Aunque la reaganomía posiblemente creó problemas a largo plazo, no se puede negar que la economía estadounidense se recuperó de manera muy tangible en los años 80, después de los difíciles años 70. De manera similar, su enfoque hacia la Guerra Fría divide opiniones. Claramente, Reagan jugó un papel considerable en ganarla para Estados Unidos, pero los críticos argumentarían que la verdadera fuerza impulsora detrás del fin del conflicto fueron las reformas internas dentro de la URSS y los países del Pacto de Varsovia. Sea cual sea la verdad del asunto, los historiadores y otros seguirán debatiendo el legado de Reagan durante mucho tiempo. ¿Qué opinas de Ronald Reagan? ¿Fue él la figura clave en la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría? ¿O la Unión Soviética estaba destinada a colapsar sin importar lo que hiciera Reagan? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.